Muy bien, buenos días. Bienvenidos a todos los que nos acompañan vía internet en línea y también a todos los asistentes aquí en el auditorio. El día de hoy, 3 de julio de 2024, vamos a tener nuestra sesión académica, la cual tiene como nombre Alergia Alimentaria no mediada por IgE. Yo soy el doctor Luis Obed Reina Tobías, residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica, y agradezco a la asesoría a la doctora Marisela Hernández para la realización de esta presentación. Y bueno, a manera de introducción, debemos recordar tres conceptos los cuales son muy importantes. El primero, lo cual es una reacción alérgica, una reacción adversa a alimento, la cual se define como una respuesta anormal relacionada con la ingesta de un alimento. La segunda es una intolerancia alimentaria, la cual es una reacción adversa no reproducible que surge después de ingerir un alimento y que no es mediada por mecanismos inmunológicos. Y la tercera, una alergia alimentaria, la cual se define como un efecto que surge de una respuesta inmunitaria específica y esta sí es reproducible con la exposición a un alimento en específico. Además, esta la podemos subdividir, dividir en una alergia alimentaria mediada por IgE, que fue lo que vimos la semana pasada con nuestra compañera Abigail García, y una alergia no mediada por IgE, que es el tema a tratar el día de hoy. Y bueno, las reacciones adversas a alimentos las podemos clasificar como una reacción tóxica, la cual puede ser pues por cualquier toxina o hasta por hongos. Una reacción no tóxica, la cual es mediada por por el sistema inmunológico, o sea, una alergia, y esta a su vez ser dividida como una mediada por IgE, como lo es la alergia alimentaria, en la cual tenemos una IgE detectable y una alergia alimentaria no asociada a IgE, la cual la vamos también a encontrar como lo es un FPS, que es un síndrome de enterocolitis inducida por proteína, una proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias como FPAP y una enteropatía inducida por proteínas alimentarias como una FPE. Esto también a su vez se puede subdividir de acuerdo a su tiempo, si es al tiempo de aparición, si es agudo o crónico, si tenemos una IgE detectable y en cuanto al inicio de los síntomas, por ejemplo, un inicio tardío en lactantes mayores de 9 meses y un inicio temprano en lactantes menores de 9. Y en cuanto a los alimentos específicamente detectables desencadenantes, por ejemplo, si son fórmulas de vaca o de soya, o si es algún alimento sólido, o si es el seno materno como tal. Y bueno, las alergias alimentarias gastrointestinales podemos pues encontrarlas como una IgE mediada, como lo vimos la semana pasada, como también tenemos un mecanismo mixto en el cual aquí encontramos catalogada la esofagitis eosinofílica, gastritis eosinofílica y una colitis eosinofílica. Y las no mediadas por IgE, que son prácticamente las tres que acabo de decir. Sin embargo, recientemente en el 2023 se acaba de agregar una nueva clasificación al trastorno de alergia gastrointestinal no mediado por IgE, como lo son los trastornos de motilidad inducidos por proteínas alimentarias, o también encontramos con el nombre de GORD y estreñimiento, que bueno, vamos a tratar de abordarlos a continuación. Y bueno, en cuanto a los órganos gastrointestinales que se ven afectados en las diferentes alergias alimentarias gastrointestinales que no son mediadas por mecanismo IgE, encontramos el FPAP, como lo mencionamos, la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, la cual es la relativamente más frecuente y tiene los síntomas pues más leves en cuanto ahorita los vamos a desglosar. También encontramos la enteropatía inducida por proteínas, la cual tiene una relativamente en cuanto 50% en frecuencia, 50% en cuanto a la severidad de los síntomas, o sea, mitad y mitad en cuanto a ello. Y también encontramos el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, el cual es relativamente raro. Sin embargo, los síntomas son severos.
Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, en cuanto a su fisiopatología, recordemos que pues las alergias alimentarias gastrointestinales no mediadas por IgE, no se va a ver implicada la IgE como tal, sin embargo vamos a encontrar células TH2 implicadas en ello, por ejemplo, células T citotóxicas, las cuales aquí vamos a encontrar que es mediado sobre todo por el factor de necrosis tumoral alfa, la cual va a alterar la barrera epitelial del tracto gastrointestinal y pues va a causar estos síntomas como tal. Y bueno, comenzamos con el primero, que es proctocolitis alérgica inducido por proteínas alimentarias o FPAP. El FPAP, antes conocido como colitis alérgica o proctocolitis eosinofílica, actualmente pues se conoce como una proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias o FPAP, la cual esta está implicada con cambios inflamatorios dados por proteínas alimentarias y reacciones inmunomediadas. Sin embargo, aquí vamos a encontrar que no está implicado un mecanismo por la IgE. Los síntomas comienzan en los primeros meses de vida y estos suelen tener una resolución al final de la infancia. Aquí encontramos que la afectación es a base del tracto gastrointestinal a nivel del tracto del colon distal, ¿sí? Y bueno, en cuanto a epidemiología, encontramos que la prevalencia va de 0,16% de niños sanos y llegando hasta un 64% de pacientes con sangre en las heces. Sin embargo, en un estudio en Estados Unidos, en una corte prospectiva en los cuales se observaron sangrado rectal, se reportó que había un 64% de una proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, estas reportadas en biopsia de sigmoidoscopía flexible. Y en Finlandia se reportaba que lactantes con sangrado rectal y una prueba de eliminación y provocación se encontró hasta un 18% de proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias. En cuanto a su patogenia, encontramos que pues es realmente secundario a una falta o un fallo en la tolerancia alimentaria inmunológica. Se han encontrado diversos estudios en niños en alergias alimentarias a múltiples alimentos en donde se demostró que la principal anomalía a nivel del intestino grueso, que es donde encontramos, es la imposibilidad de establecer niveles normales del factor de crecimiento transformante beta que está producido por células reguladoras, y lo cual se ha asociado tanto a reacciones inmediatas como tardías en cuanto a la sintomatología. Esta, al ser una enfermedad no mediada por mecanismos IgE, encontramos que hubo una citocina asociada a enfermedades crónicas inflamatorias, es el factor de necrosis tumoral alfa, la cual altera las uniones estrechas entre células epiteliales y esto pues nos lleva a una alteración como tal de la barrera epitelial intestinal. Y se ha reportado que el factor de necrosis tumoral alfa se ve aumentado en la alergia alimentaria gastrointestinal no mediada por IgE, a diferencia de una alergia alimentaria que sí es mediada por IgE. En cuanto a la sintomatología, pues realmente la mayoría de los lactantes tienen una apariencia completamente saludable, o sea, normal. Sin embargo, se ha encontrado que el principal síntoma reportado pues, es la sangre en heces. Sin embargo, pues sabemos que existen otras causas de lactantes de sangre en heces, sobre todo en lactantes que están con seno materno. Por ejemplo, una fisura anal, intussuscepción o colitis infecciosa también puede llegar a ser un diagnóstico diferencial en el sangrado en heces. Sin embargo, aquí también en la prostocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias encontramos mucosidad en heces, con o sin diarrea también se puede llegar a reportar e irritabilidad. Y estos no suelen presentarse con una pérdida de peso, como lo vamos a ver más adelante en otra patología de alergia alimentaria no mediada por IgE. Aquí no hay un deterioro del estado general y sobre todo no hay alteraciones en el examen físico o abdominal. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, pues la edad de inicio de una proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias es a los 6 días hasta los 6 meses. Sin embargo, la resolución se ha reportado que es antes del año de edad.
y pues la persistencia en adultos es relativamente rara. Sin embargo, se ha asociado sobre todo a alimentos como el huevo, la leche y el trigo. La proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, pues la leche de vaca y en menor frecuencia la soya son los principales desencadenantes de ella. Sin embargo, se ha reportado que hasta el 65% es a base de la leche, en un 19% con el huevo y el maíz en un 6%, siendo la soya y o trigo en un 3%. Sin embargo, se ha encontrado que más del 50% de los pacientes con proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias son alimentados con seno materno exclusivo, ¿sí? Y lo cual los lactantes sin respuesta a la dieta materna, pues también pueden tener buena respuesta a una fórmula extensamente hidrolizada. Si de esto, si ni con la fórmula extensamente hidrolizada presentan síntomas, o sea, persistentes, vamos a poder cambiar a fórmula a base de aminoácidos esenciales. Y bueno, se ha reportado que hasta un 5% suelen existir sensibilización a múltiples alimentos. En cuanto al diagnóstico, pues la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias es realmente un diagnóstico pues, clínico, el cual pues es un diagnóstico presuntivo. Sin embargo, no existen exámenes diagnósticos precisos disponibles, pero pueden usarse biomarcadores inespecíficos, sobre todo la mejoría de los síntomas al suspender el alimento sospechoso o responsable con o reaparición de estos al reintroducir este alimento. Se puede realizar una endoscopia y biopsia, la cual pues nos vamos a tener reporte de colitis focal o difusa con edema y erosiones. Y en cuanto a la histología, podemos tener un reporte como son agregados focales de eosinófilos en epitelio del intestino grueso, lámina propia, epitelio de las criptas y, muscular de la mucosa. ¿Sí? Esto pues recordemos en intestino grueso, que es donde afecta la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias. El diagnóstico podemos encontrar diversos biomarcadores, los cuales tienen una poca aplicación en todo el espectro de las alergias no mediadas por IgE. Sin embargo, se ha propuesto el uso de pruebas de parche para determinar la sensibilización retardada, la cual, sin embargo, pues es una evidencia relativamente contradictoria. Esto se ha encontrado en guías internacionales como la EASI, donde no recomiendan como tal que sea una prueba de rutina para su diagnóstico, es realmente un diagnóstico clínico. Sin embargo, podemos realizar pruebas de IgE específica, sobre todo en lactantes que son alimentados con seno materno con síntomas asociados a alergia mediada por IgE y en pacientes donde encontramos alguna comorbilidad alérgica como lo puede ser una dermatitis atópica. Como ya mencioné, pues el diagnóstico de la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias es un diagnóstico clínico. Sin embargo, aquí debemos de tener diversos diagnósticos diferenciales en mente, como lo es infecciones, fisura anal, invaginación intestinal y enterocolitis necrotizante. Recordemos que pues el síntoma principalmente encontrado en ellos es el sangrado de neces, que lo podemos encontrar en todas estas patologías. Tenemos pruebas complementarias como lo es una sangre oculta en heces, frotis de heces para gránulos eosinofílicos. También podemos encontrar una calprotectina fecal y hasta el 92% de los pacientes podemos encontrar ultrasonido y ultrasonido Doppler color anormal por un aumento de la vascularización y engrosamiento de las paredes intestinales, esto en el colon descendente y sigmoides. Y encontramos que también podemos realizar, bueno, se pueden solicitar pruebas invasivas como una sigmoidoscopía y colonoscopía con biopsias. En cuanto a el tratamiento en la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, se basa básicamente en la dieta de eliminación, la cual pues es el método esencial para tratar esta entidad. Sin embargo, el sangrado rectal macroscópico debe de resolverse a las 72 a 96 horas, pero la resolución total de todos los síntomas tarda aproximadamente de 1 a 2 semanas desde el comienzo de la dieta en la madre. Si persiste sintomático 2 semanas después de hacer la eliminación
en la dieta de la madre, hay que verificar sobre todo el cumplimiento de la mamá si está haciendo realmente una buena dieta de eliminación y si esto persiste, luego eliminar pues la soya seguido del huevo que recordemos va en cuanto a prevalencia de los alimentos implicados. Hasta el 12% de los casos con una proctocolitis alérgica inducida por proteínas no se identifica como tal el alimento sospechoso a través de la variación de la dieta materna y hay persistencia de los síntomas. Sin embargo, en ellos hay que continuar la lactancia y si vemos que los síntomas persisten, podemos llegar a cambiar a fórmula extensamente hidrolizada o fórmula a base de aminoácidos como tal. No se recomienda el cambio de leche de vaca a leche de soya, ya que hasta un 15 a un 40% tiene sensibilidad combinada a ello. Sin embargo, el pronóstico de un paciente con proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias suele ser bueno, ya que hasta un 20% de los lactantes con seno materno exclusivo tiene realmente una resolución espontánea. Los lactantes que se tornan asintomáticos posterior a la eliminación del alimento causal, se sugiere pues ir reintroduciendo gradualmente al año de la dieta de eliminación. Y pues la mayoría de los pacientes generan una tolerancia al alimento responsable alrededor de al año o a los 3 años de vida. Y bueno, vamos a pasar ahora a la enteropatía inducida por proteínas alimentarias o también llamada FP, la cual es una entidad que afecta realmente al intestino delgado con manifestaciones digestivas bajas. Esta puede ser reportada como síndrome de dolor abdominal recurrente y una diarrea crónica malabsortiva. Y esta sí nos lleva a tener pérdida de peso y en el retraso del crecimiento. Las manifestaciones son similares sobre todo a la observada en una enfermedad celíaca que pues suele ser diagnóstico diferencial. En cuanto a su epidemiología, se ha reportado que la enteropatía inducida a proteínas alimentarias no se ha estudiado completamente a fondo, pero se cree que es relativamente poco común. Sin embargo, la incidencia de esta condición parece ir disminuyendo progresivamente con el paso del tiempo, y esto sobre todo al aumento en la lactancia materna puede ser un factor protector a esta entidad, y el uso de fórmulas mejor adaptadas con el bajo contenido de proteínas también ha ayudado, ha hecho que haya disminuyendo esta entidad, la enteropatía inducida por proteínas alimentarias. Sin embargo, se ha reportado un estudio en Finlandia en el cual se reporta que la prevalencia de una enteropatía inducida por proteínas alimentarias a la leche de vaca en niños es aproximadamente del 2 a 2.2%. En cuanto a su fisiopatología de la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, pues no es muy bien conocida. Sin embargo, se ha visto que hay un daño estructural de la mucosa intestinal yeyunal por una infiltración de células TCD8 citotóxicas específicas a los alimentos implicados, y esto va a generar una mala absorción en los niños, aumentando niveles de interferón gamma y la interleucina 4. Además, por ejemplo, vamos a encontrar aumento de células plasmáticas eosinofilos, células T y una IgA específica a alimentos. Esto, pues, sin embargo, requiere un estudio histopatológico para realizar el diagnóstico como tal. En cuanto al cuadro clínico de la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, suele presentarse con mayor frecuencia dentro de los 2 primeros años de vida. Estos síntomas inician realmente semanas después de la introducción del alimento desencadenante, y vamos a encontrar que, por ejemplo, en los niños van a ser diarrea persistente, la cual es no sanguinolenta, mala absorción, esteatorrea. Esto sobre todo debido al daño importante de la mucosa de los pacientes que pueden sufrir intolerancia a los carbohidratos, retraso en el crecimiento, que es la diferencia del otro, vómito intermitente, y sobre todo también vamos a encontrar datos ausentes de enfermedad celíaca, como lo es una dermatitis herpetiforme, que lo vemos en la enfermedad celíaca. Y bueno,
aquí vamos a encontrar que la leche de vaca y de soya son los alimentos asociados con mayor frecuencia a una enteropatía asociada e inducida por proteínas alimentarias. Sin embargo, podemos encontrar que esta también puede ser causada por huevo, aves, pescado, arroz y marisco. Y se ha reportado que además de pues, la leche de vaca y soya, se ha encontrado que hay una coalergia con otros alimentos. Por ejemplo, hasta un 37% con el trigo y una coalergia hasta un 11% con la soya. Entonces encontramos que la coalergia más frecuente en enteropatía inducida por proteínas alimentarias es el trigo en un 37%. Y para ello encontramos diversos criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos se datan que el primero es cuando hay una edad menor de 9 meses de edad al momento del diagnóstico, pero también puede presentarse en niños mayores. La exposición repetida a alimentos causales provoca síntomas gastrointestinales, esto predominantemente el vómito y falla de crecimiento sin una causa alternativa. También lo podemos confirmar a través de una biopsia con histología del diagnóstico en un niño sintomático mediante una biopsia del intestino delgado que va a mostrar una lesión de las vellosidades, hiperplasia de criptas e inflamación. Y sobre todo que hay una mejoría clínica e histológica después de retirar los alimentos sospechosos y pues este es un diagnóstico de exclusión de otras causas alternativas. En cuanto a exámenes de laboratorio, podemos llegar a encontrar deficiencia de hierro, anemia, hipoproteinemia y eosinofilia periférica. Podemos mandar a realizar una evaluación endoscópica en donde vamos a encontrar hallazgos muy similares a la enfermedad celíaca, con diversos grados de atrofia de vellosidades yeyunales e hiperplasia de cripta. La proporción de vellosidades criptas es un marcador sensible a cambios morfológicos por daños en el yeyuno por la enteropatía inducida por proteínas alimentarias. En cuanto a los hallazgos histológicos, vamos a encontrar sobre todo infiltrados celulares en el intestino delgado, lesión difusa de vellosa o parchada, y esto sobre todo es muy similar a lo que encontramos en enfermedad celíaca. Podemos encontrar también a través de una dexilosa alterada hasta en un 80% de los pacientes con enteropatía inducida por proteínas alimentarias esteatorrea. Y en cuanto a la IgE sérica específica, pues se recomienda solo en caso de que existan condiciones alérgicas asociadas como una dermatitis atópica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues puede ser de la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, un proceso infeccioso, la enfermedad celíaca como tal y una insuficiencia pancreática, está debido a pacientes con fibrosis quística. Y bueno, en cuanto al tratamiento de la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, encontramos que como primera instancia van a ser la fórmula extensamente hidrolizada. Sin embargo, se ha reportado que esta llega a tener una reactividad hasta en un 20% de los pacientes y es hasta un 10 al 30% de los pacientes con una enteropatía inducida por proteínas alimentarias que presentan reactividad cruzada con leche de soya. Como segunda instancia encontramos la fórmula elemental de aminoácidos, la cual lleva a mejoría de los síntomas alrededor de la semana o 2 semanas de iniciarla con una resolución total de los síntomas al año y a los 3 años de edad. Esto tiene un buen pronóstico a largo plazo como tal. Y bueno, pasamos ahora al síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias o FPS. El FPS es considerado un trastorno que no es mediado por IgE. Hasta un 30% de los pacientes presentan una IgE sérica específica a algún alimento. Y en esto vamos a encontrar que los desencadenantes alimentarios más comunes es reflejo de los alimentos introducidos en los primeros años de vida. El primero es la leche, arroz, avena y soya. Podemos encontrar también un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas atípico, en el cual vamos a encontrar que no afecta a la piel y las vías respiratorias, y la mayoría de los pacientes con un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias lo supera al primer año de vida y algunos persisten hasta la adolescencia. Incluso se ha observado que hasta la adultez.
Y bueno, el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias se asocia con mayor prevalencia a comorbilidades atópicas. El síndrome de enterocolitis alérgica inducido por proteínas alimentarias, es un síndrome de emergencia potencial. ¿Por qué? Porque consiste en la presencia de vómitos de aparición tardía, los cuales suelen ser prolongados y recurrentes, acompañados o no de presencia de diarrea acuosa y o sanguinolenta. Sin embargo, esta emergencia médica potencial nos va a llevar a una inestabilidad hemodinámica por deshidratación en un gran porcentaje de pacientes con el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias. Podemos clasificarlo como un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias crónico y agudo. El crónico, si este alimento causante se toma con regularidad y se han informado en estos casos, sobre todo en lactantes con leche de vaca y fórmula de soya, y también como un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias agudo, si encontramos vómitos en proyectil copiosos, repetidos, que inician 1 a 4 horas después de la ingesta del alimento sospechoso, y también se puede ver acompañado de diarrea acuosa que inicia 5 a 8 horas más tarde, y esto nos puede llevar a un choque hipovolémico. Sin embargo, aquí pues estos síntomas nos llegan a presentar problemas. ¿Por qué? Porque realmente podemos nosotros como médicos en el servicio de urgencias pues pensar que esto es a base de una gastroenteritis, una intosuscepción, sepsis, crisis metabólica o una enterocolitis necrosante. Sin embargo, pues este es un síndrome que la verdad a veces pasa por alto en el servicio de urgencias. En cuanto a su epidemiología, encontramos que existe una incidencia acumulada de síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias en lactantes que va del 0.03% al 0.7%. Se ha reportado en Estados Unidos que existe una prevalencia de 0.51% en niños y hasta 0.22% en edad adulta. Las comorbilidades atópicas sí están presentes hasta un 40-60% de los pacientes con un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias y hasta un 80% de los antecedentes de atopia familiar en el primer grado. El síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias de curso prolongado se ha observado en pacientes con síndrome de Down, lo cual pues es importante recordar. Otros factores de riesgo encontrados en el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias son, por ejemplo, un nacimiento vía cesárea o también se ha observado como factor de riesgo el sexo, que es más frecuente en niños. Y pues es más frecuente este síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias antes a los 2 años de vida. En pacientes con una IgE sérica específica contra alimento causal, superan el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias de forma más tardía. Y se ha descrito que este síndrome se convierte en una alergia mediada por IgE, lo que sugiere una fisiopatología única como tal. Se ha encontrado que se ha descrito que otros isotipos de anticuerpos como la IgG e IgD son capaces de estimular el mastocito, basófilo, neutrófilo, macrófago en ratones y humanos con anafilaxia no inducida por IgE. Sin embargo, los isotipos de IgG1, IgG, IgM e IgA específicos a leche no estaban aumentados en niños con un síndrome de enterocolitis alérgica inducido por proteínas alimentarias y prueba de reto oral. Por lo tanto, pues no existe evidencia que los anticuerpos reconozcan al alimento desencadenante, descartando así tipo 1 de hipersensibilidad, tipo 2, tipo 3 como un mecanismo causal de ella. En cuanto a su fisiopatología, pues vamos a encontrar que el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias se ha catalogado como una alergia mediada por células T, o sea, es un diagnóstico de exclusión, en el cual vamos a ver diversos mecanismos, por ejemplo, un reflejo del vómito a nivel central, y también vamos a encontrar activación neuroendocrina con liberación de cortisol, y también vamos a encontrar liberación de diversas citocinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, que va a alterar la barrera epitelial del tracto gastrointestinal. Y bueno,
En cuanto a la clasificación del síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, lo podemos catalogar dependiendo la aparición de los síntomas como un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias agudo, el cual aparece a horas de haberse presentado, ingerido el alimento, que puede llevar a tener en cuanto a severidad, ser leve, moderado o severo, y encontramos que es leve cuando encontramos vómitos de 1 a 2 episodios y no hay letargo. Sin embargo, moderados cuando tenemos más de 3 episodios de vómito y hay un letargo moderado, y severo cuando tenemos más de 3 episodios de vómito con letargo severo, astenia y adinamia. Podemos encontrarlo también como un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas crónico, la cual va de días a semanas de ingerir el alimento. Este también lo podemos subclasificar de acuerdo a su severidad como leve y severo, y sobre todo severo cuando tenemos ya el cuadro con deshidratación y una acidosis metabólica también reportada. En cuanto a la IgE sérica positiva, podemos encontrarlo también como clásico y atípico. Y en cuanto a la edad de inicio de la aparición del síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, encontramos que en menores de 9 meses es un síndrome de inicio temprano, y en mayores de 9 meses es un síndrome de inicio tardío, y en adultos cuando lo vemos en mayores de 18 años. En cuanto a, también se puede clasificar dependiendo el alimento implicado, por ejemplo, leche de soya y de vaca, alimentos sólidos, seno materno exclusivo, y también pues encontramos que puede llevarse también como una presentación inusual. El síndrome de enterocolitis alérgica inducido por proteínas alimentarias agudo, vamos a poder encontrar alteraciones del laboratorio como lo es aumento de eosinófilos en sangre, neutrófilos y plaquetas. También vamos a poder encontrar una acidosis metabólica y una metamoglobinemia reportada en muchos de los pacientes. Esta vamos a encontrar que hay una exposición intermitente al alimento en el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias agudo, en donde vamos a encontrar vómitos en proyectil repetidos de 1 a 4 horas después de la ingesta del alimento sospechoso, diarrea acuosa, la cual puede ser o no sanguinolenta. Podemos encontrar palidez, letargo, y sobre todo que hay resolución de los síntomas 24 horas posterior a suspender el alimento sospechoso, y esto no afecta la curva de crecimiento. Podemos encontrar que en ese encontrar eosinófilos, leucocitos fecales y sangre oculta en heces. Se ha reportado que en los lactantes, pues el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, en lactantes se ha observado sobre todo en leche de vaca, soya y alimentos sólidos. Y sobre todo en adultos vamos a encontrar que este es causado sobre todo por moluscos, mariscos como tal. Y bueno, el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias crónicos, se va a presentar como una diarrea crónica acuosa, ocasionalmente con moco o con sangre, con vómitos intermitentes, distensión abdominal y pobre ganancia de peso. Y en un subgrupo pequeño podemos llegar a encontrar que los síntomas pueden llevar a una deshidratación hasta un 15 al 45% de los pacientes y alteraciones metabólicas en un 5%. Podemos encontrar una neutrofilia y eosinofilia, trombocitopenia, acidosis metabólica, metamoglobinemia, hipoalbuminemia, sangre oculta en heces y anemia e hipoproteinemia como alteraciones de laboratorio en el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias. Se ha reportado que hasta el 75% se va a ver como una enfermedad grave, y hasta el 15% de los pacientes con un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias va a requerir hospitalización como tal. Y los pacientes se mantienen asintomáticos cuando se elimina por completo el alimento sospechoso de la dieta, y cuando se reintroduce este alimento se producen síntomas de un síndrome de enterocolitis alérgica inducido por proteínas alimentarias agudo como tal. Y bueno, vamos a encontrar que el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias también lo podemos clasificar como clásico y atípico. En el clásico vamos a encontrar clínica pues típica
de un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias agudo o crónico, como ya lo mencionamos, y una IgE sérica específica negativa del alimento desencadenante. Y en el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias atípico, vamos a encontrar una IgE sérica positiva para el alimento desencadenante, aunque con valores bajos, y suele tener un curso más prolongado. Un porcentaje puede pasar a una alergia alimentaria mediada por IgE hasta un 5 al 30% de los pacientes. Y bueno, vamos a encontrar que las características clínicas de un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias agudo, de leve a moderado, vamos a encontrar como criterios mayores el vómito, que este suele ser de inicio a la hora o 4 horas después de la ingesta del alimento sospechoso. Sin embargo, este puede oscilar hasta media hora, 6 horas, y una disminución del nivel de la actividad, palidez, autorresolución, o sea que el niño es capaz de tolerar la rehidratación oral en casa, ¿sí? Y esto sobre todo, pues vamos a encontrar que existe un recuento aumentado de los glóbulos blancos con neutrofilia a nivel de laboratorio, trombocitosis, y las heces suelen ser positivas para leucocitos, eosinófilos o contenido de carbohidratos aumentado. Y bueno, un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias agudo grave, pues va a ser cuando tenemos en la clínica, por ejemplo, vómitos que generalmente iniciaron de 1 a 4 horas, sin embargo varía de 30 minutos a 6 horas, y sobre todo es en proyectil, los cuales son fuertes, repetitivos, o sea, en más de 4 ocasiones. Estos pueden ser hasta biliosos y arcadas secas, con cambios de comportamiento que van desde una disminución de la actividad hasta letargo. Podemos encontrar en ellos también palidez, deshidratación, y esto sobre todo va a requerir una manejo intrahospitalario a través de rehidratación intravenosa. En cuanto a los criterios diagnósticos para pacientes que presentan posible síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias agudo, encontramos como criterio mayor vómito, el cual el vómito es posterior, 1 o 4 horas posterior a la ingesta del alimento sospechoso, y sobre todo que hay ausencia de síntomas clásicos de alergia mediada por IgE en la piel o en vías respiratorias. Y como criterios menores podemos encontrar que para hacer el diagnóstico deben de ser 3 o más. Un segundo o más episodio de vómito repetitivo después de comer el mismo alimento que se sospecha. Episodios de vómito repetitivo de 1 a 4 horas después de comer un alimento diferente. Letargia extrema con cualquier reacción sospecha. Palidez marcada con cualquier reacción sospecha del alimento sospechoso. Necesidad de visita al departamento de emergencias con cualquier reacción sospechosa, y necesidad de soporte de líquidos intravenosos también es otro criterio menor, como lo es diarrea en 24 horas, que generalmente va de 5 a 10 horas. Hipotensión e hipotermia también son criterios menores para el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias. Eso es en cuanto a el agudo. Y en cuanto al crónico, vamos a encontrar que los síntomas y severidad van de leve a grave. En leve encontramos cuando son dosis más bajas en ingestión intermitente, por ejemplo, vómito, y esto puede ser acompañado de diarrea intermitente o no. Fallo del crecimiento sin deshidratación ni acidosis metabólica. Y en cuanto al grave, es cuando hay dosis más alta de ingestión crónica, en el cual se va a presentar vómito y diarrea intermitente, pero que son progresivos y ocasionalmente con sangre, y esto nos puede llevar a deshidratación y acidosis metabólica. Los criterios vamos a encontrar 3, los cuales el primero es resolución de los síntomas en días después de eliminar el alimento implicado, o alimentos porque pueden ser varios. Recurrencia aguda de síntomas, esto sobre todo vómito en 1 a 4 horas y diarrea en menos de 24 horas, que generalmente resuelve de 5 a 10 horas a reintroducir este alimento. Y el tercer punto es una prueba de provocación oral confirmatoria o diagnóstico presuntivo, que si no se realiza la prueba de provocación oral. Y bueno, el reto oral se va a realizar administrando el alimento sospechoso de 0.3 gramos por kilo del alimento. Esto que nos lleva a 0.06
a 0,6 gramos por kilo de la proteína alimentaria, con un máximo de 3 gramos de la proteína, 10 gramos del alimento total o 100 mililitros en líquido. Y esto se va a administrar el reto oral con 3 dosis, con intervalos que van de media hora a 1 hora entre dosis, con la misma cantidad de proteína o alimento en cada dosis. Esto, el reto oral, pues se debe realizar en una área hospitalaria en donde debe de haber una supervisión estrecha, tener un acceso intravenoso y sobre todo dejar en vigilancia al paciente 4 horas. Tenemos una prueba de reto oral positiva, pues necesitamos tener soluciones intravenosas, administrar medicamentos, por ejemplo, el ondansetron, tanto intravenoso como intramuscular, y corticosteroides. Y esto se realiza para confirmar el diagnóstico inicial solo si la historia no está clara. Sin embargo, encontramos que pues, es realmente clínico y también se realiza el reto oral para evaluar la resolución del síndrome. En cuanto a la prueba de reto positiva, tenemos criterios diagnósticos para interpretar las pruebas de provocación oral en pacientes con antecedentes de un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias posible o confirmado. Como un criterio mayor es el vómito en el periodo de 1 a 4 horas después de la ingesta de alimento sospechoso y sobre todo que haya ausencia de síntomas clásicos de alergia mediada por IgE tanto en piel como en vías respiratorias. Y criterios menores encontramos 6, como lo de letargia, palidez, diarrea de 5 a 10 horas después de la ingesta de los alimentos sospechosos, hipotensión, hipotermia, aumento de los neutrófilos en más de 1500 neutros por encima del recuento basal. Podemos, en el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, encontrar estudios de laboratorio complementarios, como lo es una IgE sérica o PRIC o séricas sin embargo, este no es recomendado de manera rutina. Pruebas de parche, es cuando hay resultados no concluyentes y pues también no es recomendada. Análisis de sangre, encontramos que pues alto porcentaje no presenta presenta alteraciones, sin embargo, no son patoneumónicas y estudios de imagen no son recomendados y exámenes heces, pues podemos realizar cristales de Charcot-Leyden. El tratamiento de un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias de manera aguda, pues va a ser ondansetron para el control del vómito y dosis única de metilprednisolona. Esto se va a hacer con la posología de 1 miligramo por kilo dosis con un máximo de 60 a 80 miligramos. Y esto pues va a ayudar a disminuir la inflamación mediada por células. Hay que restaurar la estabilidad hemodinámica pues a través de un plan de líquidos intravenoso. En cuanto al manejo de episodio agudo de un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias intrahospitalario, pues va a ser dependiendo de la gravedad, si es leve, moderado o severo. Si este es severo, que bueno, es lo que vamos a mencionar, es cuando hay más de 3 episodios de vómitos, hay un letargo severo, hipotonía y aspecto cianótico como tal. Hay que colocarle una vía intravenosa, pasarles líquidos y si tiene más de 6 meses de edad, hay que administrar ondansetron, que bueno, la posología es 0,15 miligramos por kilo dosis, con un máximo de 16 miligramos por dosis. Y si se retrasa la colocación de una vía intravenosa, podemos administrar el ondansetron vía intramuscular. Y también hay que considerar pues el administrar metilprednisolona intravenoso, que la dosis es de 1 miligramo por kilo, y corregir la hematoglucinemia si esta está presente, vigilar signos vitales y sobre todo el alta de estos pacientes es hasta de las 4 a 6 horas del inicio del paciente de la reacción aguda como tal. Y pues hasta que también el paciente tolere líquidos orales. El tratamiento del síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, pues a leche de vaca y soya, se recomienda eliminar estos alimentos en todas las presentaciones de dieta. Sobre todo, pues en el agudo se va a resolver a las 4 a 12 horas y en el crónico se resuelve a las 3 a 10 días después de la eliminación del alimento causal. Y en algunos casos puede requerir un reposo intestinal con seno materno y dieta de materna de eliminación, también
como segundo paso, es la fórmula extensamente realizada. Y en tercer paso, la fórmula de aminoácidos. La reintroducción de alimentos en el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias no está bien definido al momento de reintroducción en la literatura. Sin embargo, pues esto va a requerir una supervisión médica, ya que un alto porcentaje requiere manejo de soporte ante un reto oral positivo. Y en Estados Unidos se ha reportado que la dieta de reintroducción de alimentos se debe realizar al año o a los 2 años después de la última reacción. Sin embargo, lo correcto es individualizar cada caso y el alimento causal de la reacción. Y bueno, vamos ahora a hablar de los trastornos de motilidad inducidos por proteínas alimentarias, que en esta vamos a encontrar el GORD y estreñimiento. Como ya mencioné, esto es recientemente agregado a esta clasificación de alergias alimentarias no mediadas por IgE. De hecho, el día de ayer, una de nuestras maestras me compartió un artículo que acaba de salir el mes pasado, bueno, en mayo, hace 2 meses, el cual fue publicado por la EASI, en el cual reportan que el estreñimiento funcional, el cual no está relacionado con alergias alimentarias, se ha reportado hasta un 32.2% y hasta un 28 al 78% presentan alergia confirmada mediante desafío de leche de vaca y el estreñimiento como síntoma. Y estos mejoran sobre todo a la eliminación de la leche de vaca de los pacientes. Este es un trastorno muy común en niños, sin embargo, sabemos que el estreñimiento, la constipación es frecuente de manera funcional, como ya lo vimos en el reporte, y este va a aumentar la densidad y la proximidad de los mastocitos en los nervios entéricos de la biopsia rectal, y esto se considera como un marcador de estreñimiento alérgico, o sea, una biopsia no identificada si el paciente responde a dieta de eliminación. En cuanto a los síntomas, vamos a encontrar que estos va a haber una evacuación infrecuente, lo cual puede ser con difícil de las heces, acompañada de otros síntomas gastrointestinales como lo es el dolor, que es uno de los que también se reportan por los niños. El estreñimiento puede ser la única manifestación de una APLV, como sabemos, con manifestaciones similares a un estreñimiento funcional, pero los síntomas se van a resolver sobre todo con una dieta de eliminación. Encontramos que el tratamiento del estreñimiento constipación es a través de una dieta materna de eliminación, y en casos de APLV encontramos que sin respuesta podemos dar pues fórmula extensamente realizada y fórmula base de aminoácidos, y hasta un 80% de los pacientes llevan a tener una buena tolerancia después de un año del diagnóstico y de la dieta de eliminación. Se ha reportado que niños con estreñimiento crónico en clínicas, o sea, en vía intrahospitalaria hospital, hasta un 70% responden a laxantes y manejo conductual. Sin embargo, un 14% responden a eliminación de lácteos y un 4% responden a eliminación de múltiples alimentos, y hasta un 12% va a requerir una prueba adicional y tratamiento como tal. Y pues la verdad que con los otros ya llegan pues mucho después. Otro de los trastornos de inmotilidad es el reflujo gastroesofágico, que se ha reportado que hasta un 23 a un 59% de los niños con enfermedad de reflujo gastroesofágico tienen una alergia alimentaria corroborada por dieta de eliminación y reto posterior. Se presenta con más en frecuencias más en niños mayores de 6 meses, con variaciones en la introducción tardía de la leche, en la lactación, y mayores niveles de interleucina 4 y de factor de necrosis tumoral alfa, con un pronóstico que realmente está poco descrito, pero solo presentar una tolerancia a los 4 años. El trastorno de inmotilidad con reflujo gastroesofágico se va a ver implicado sobre todo con la leche y el huevo. El cuadro clínico vamos a encontrar regurgitación, vómitos, retraso del crecimiento, infecciones respiratorias frecuentes superiores e inferiores, ansiedad, inestabilidad y trastornos del sueño. Y bueno, las alergias alimentarias no mediadas por IgE realmente necesitan un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda del pediatra o médico de atención primaria, médico general, para la supervisión pues, del crecimiento del niño. Si vemos alteración del crecimiento y sobre todo nos ayudan también a tratar comorbilidades,
nosotros como alergólogos, haciendo pruebas de alergia, pruebas de tolerancia oral al alimento, médico de urgencia, sobre todo para tratar exposiciones accidentales y sobre todo los casos como deshidratación. El paciente o el cuidador principal pues tiene un rol activo en el plan del tratamiento porque le podemos decir, sí, es dieta de eliminación de la mamá, pero la mamá no lo hace, pues no va a ayudar de nada. Terapeuta ocupacional para tratar la aversión a la comida y las dificultades para alimentarse. Un patólogo también pues para evaluar los estudios, las biopsias, estudios histológicos. Un nutriólogo pues sobre todo para el asesoramiento dietético para los niños alérgicos y madres lactantes y sobre todo para prevenir deficiencias nutricionales. El gastroenterólogo también, pues, para valorar una evaluación endoscópica y como tal, pues sabemos que esto es un tratamiento y abordaje multidisciplinario para lograr, pues, tratar este tipo de alergias alimentarias. Y bueno, como conclusión tenemos que las alergias alimentarias sin la participación de la IgE pueden manifestarse con síntomas poco específicos, lo cual pues hace que nos lleve a tener dificultades para distinguir este trastorno. El retraso en identificar y tratar específicamente ciertas alergias no mediadas por IgE, como lo es el síndrome de enteropatía inducido por proteínas alimentarias agudos, puede afectar el pronóstico y la recuperación del paciente y pues para esto es crucial realizar pruebas adecuadas para obtener un diagnóstico preciso y sobre todo diferenciarlo de otras condiciones, permitiendo así la implicación de un tratamiento multidisciplinario para todos nuestros pacientes. Y bueno, por último, solo para recordarles que pues ya el sábado iniciamos nuestro highlights con el curso para padres y pacientes con alergias este sábado y pues vamos a tener el taller precongreso el día lunes en el centro universitario y el día martes pues nuestro highlights aquí en el auditorio polivalente para que pues todos estemos ahí y sobre todo listos y felices de tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, gracias.